Por un lado están las afiliaciones masivas, por un lado están las negociaciones que se puedan hacer en ciertas cúpulas, pero por otro lado está lo que siente, digamos, la militancia y el simpatizante de manera amplia de Morena, que me parece que simpatiza más con la postura de Claudia, ¿no? Pues sí, qué congruencia, que si tú eres el mayor beneficiario de algo que no había nacido para beneficiarte, hoy seas la principal promotora de que se acabe. Es una manera de cómo va a erradicar por completo todo el sistema judicial, toda la podredumbre que había ahí. Y no hablo de que va a ser mejor eso ya lo veremos, claro. Ya lo veremos. Simplemente se está sustituyendo por, seguramente la mayoría de ahí van a ser afines a la 4T. Tendría que ser uno muy ingenuo para pensar lo contrario. Entonces, yo sí pienso que con límites es positivo. Y conste que ahorita te hago este comentario a sabiendas de que en muchos casos a la persona, independientemente de su trayectoria política, ciudadana, para bien o para mal, que arrope la marca Morena, en automático tenía ya una ventaja de competencia. De pronto también esto mismo hace que se conformen cotos de poder en torno a ciertos personajes. Entonces ya deja de importar el proyecto y lo que importa son más los personajes. A mí me parece un reto en sí mismo una gobernatura de 3 años. O sea, a la par de todos estos elementos, ¿no? ¿Qué vas a hacer un reto en sí mismo, pues sí, me parece una nomás a que trin, suena en la caja, de por sí, las cajas registradoras, ¿no? Andar más desesperados porque van a tener 3 años. ¿no? Oye, ya lo noto más crítico, el sistema. Ya lo noto más crítico el sistema. Acuérdate que... Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, que lo único que no se genera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like a la página para que siga todas las publicaciones que hacemos a diario. También estamos, en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. Estamos en mis cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Y bueno, el tema, está el que está calentito a nivel nacional, pues hay 2 temas, ¿no? Sobre la ley esta del nepotismo, pero que va a aplicar hasta 2030, y la no reelección ni en presidentes municipales ni legisladores, ¿no? Tú, Ernesto Luco, oye, ayer te vi con el mismo chaleco, el mismo pantalón. ¿Qué onda? ¿No te bañaste o qué? Oye, ¿No se rasuró? Sí, ¿No se rasuró? Está ahí un gallito como Don Peje acá atrás, no, como pues, que... No, a la otra... Como lo han chuleado aquí porque ahora usa traje y blazer. No uso traje, blazer nada más. Pues ya ahora quiere mugrosear a cualquiera ahí, ¿no? No, que la mugrosear te la das tú solo si no te tanto bañas. Que dice vivir en la austeridad republicana con un par de zapatos, seguir los consejos del expresidente López Obrador y no los cumple. Pero tú eres fifí. ¿Pero por qué? Porque además, tú dices o porque ya me catalogaste. Acabas de comprar el chaleco ese 30 y tantos grados con un chaleco aquí, no, pato, pero bueno, que te prende el aire para que no te ventiles. Bueno, échame, Alexis, no va a llegar la luz para que vean, los de MC tampoco se bañan, porque luego dicen que chairos asquerosos y no sé qué, fíjate, ahora se fue de la ropa al higiene personal, ya está en eso, me está catalogando el señor. Supongo que si traes lo mismo es porque no te has bañado. Pero ¿por qué traigo lo mismo? O sea, ¿dónde? Pues ayer te vi, ¿dónde? Allá andabas, ¿quieres que diga aquí? ¿Dónde? Te van a. ¿Dónde me viste? Saliendo de... Fíjate, sin tapujos ni mordazas, apegado a la verdad. A lo mejor saliendo tapujos. Un restaurante muy lujoso te vi. Iba pasando yo por ahí e iba saliendo. Solo lo viste, no comieron juntos. No, pasé por ahí, iba saliendo y le pité ahí. Aparte de todo mentiroso, fíjate, hijo de la... No, estos no son los valores, Estos no son los valores del presidente López Obrador. Bueno, después de este debate higiénico, entonces, pues damos por ahí primero la ley, ¿qué pasó, Wendy? La ley está antinepotismo, pero que resulta que pues mejor la aplicamos, o sea, sí la votamos hoy, pero que, ¿cómo le llaman? Que empiece cuando, que surta efecto, ¿cómo es? Que surta efecto hasta el 2030. ¿no?
Pues mira, bueno, primero gracias, Aarón, saludar aquí al Pato, a todo el auditorio que nos sigue, que comenta, muchísimas gracias, Alexis por allá también en la operación. Pues hay que recordar nada más un poco de contexto. El Alexis es conservador, no lo saludes. No lo saludo, no, pues si estamos, es plural esta mesa, Aarón, es plural. Hay que recordar valores tradicionales, dígate nomás. Vamos a debatir de otros temas. Small Town Values, decía, ese era el eslogan de campaña, en paz descanse, del senador republicano, que fue un ícono de los republicanos de aquí de Arizona, que fue candidato presidencial y que perdió con Obama, John McCain. John McCain. Su eslogan de campaña era Small Pero Town ahora Values. es viva la libertad, carajo. Sí, hombre. Eso es como lo que... Pero bueno, a ver, güey. Saludos al ruso. Saludos, Ruso. En el 2014 se hace una reforma que es como el antecedente en materia de electoral. ¿Se acuerdan ustedes que la manda la reforma esta es Enrique Peña Nieto? Por ahí del 2019, 2020 nos toca, quien estábamos en el Congreso de la Unión, reglamentarla, porque no estaba reglamentada en aquel momento. Pues son algunas reformas importantes, hay que decirlo, pues que tocaban, por ejemplo, el tema de la reelección, la propia paridad, es decir, el avance en materia de paridad y otros temas más se mandaron. Y en el 2019, por ahí, 20, se hace la reglamentación de esta ley para que aplique en la elección, en el proceso electoral 2020-2021. Esa es la no reelección. La reelección. Es decir, es como el antecedente, pues, como el antecedente que toca en esa legislatura 64, entre el 18 al 21, toca más bien la reglamentación en la del 2000, ¿qué fue? 2012-2015 es cuando se aprobó esto y luego le tocó reglamentarla a la 64. Fue en la 62 cuando se aprueba, en la 64 se reglamenta y entra en 21. Exactamente, y entra como en vigor esta parte de poder reelegirse, que son de manera consecutiva, estamos hablando, ¿no? Porque pues volver, exactamente, de manera consecutiva hasta 12 años, por ejemplo, en el caso del poder elegir, exactamente, hasta 12 años. O sea, se pueden reelegir 4 veces. Exactamente, o sea, te eliges y luego vienen 3 reelecciones, exactamente, de manera consecutiva. Fermín Trujillo lleva como 40 años ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la presidenta, bueno, en su momento, incluso cuando le habían tomado parecer al presidente Andrés Manuel, pues él mismo manifestaba respeto, aunque no se manifestaba, pues él mismo había sostenido, ¿se acuerdan ustedes? Todo el tema de la no reelección, pues no era algo con lo que él, digamos, comulgara. En este caso con la reelección. Con la reelección, ¿no? exactamente. Dijiste la bueno, no reelección. Con la reelección, exactamente. No exactamente. Entonces, al llegar, pues la presidenta se pronuncia en un sentido similar. Ella habla, pues, tanto de ya que no haya reelección y también de reformas en materia, vamos a decir, del nepotismo, cuando estamos hablando pues de familiares, de lazos familiares, donde se pueda heredar un cargo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en estos días? Pues, donde yo escuché las declaraciones en el caso del Senado de la República, pues de Fernández Noroña, etcétera, etcétera. Bueno, pues que sucede que toman un acuerdo, aparentemente es un acuerdo con el Partido Verde, y que es uno de los aliados en la coalición, y que, bueno, pues dicho acuerdo lo que va a plasmar es que estas reformas que envía Claudia, que iban a tener efecto para la elección del 2027, proceso electoral 2026-2027, pues van a empezar a tener efecto a partir del 2029-2030, ¿no? Eso es lo que están plasmando. Ahora, la lectura que me parece a mí, o sea, creo que si bien el Verde puede haberlo planteado, hay otros casos en Morena, lamentablemente, que también se han estado, en el caso, por ejemplo, del nepotismo, pero también en los temas de la reelección, que ya se han estado pues haciendo muy públicos en el caso de Morena, y yo creo que aquí sucedería algo como lo que hemos visto en el tema de Yunes. Pues por un lado están, o de las afiliaciones masivas, por un lado están las negociaciones que se puedan hacer en ciertas cúpulas, pero por otro lado está lo que siente, digamos, la militancia y el simpatizante de manera amplia de Morena, que me parece que simpatiza más con la postura de Claudia, ¿no? Que me parece que simpatiza más con la postura de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, que con estas decisiones que están tomando. Es decir, creo que sí es por un tema
de decir, pues son nuestros aliados, es la negociación. Sin embargo, creo yo que en una gran mayoría, si le preguntamos a la gente pues no estaría de acuerdo con esta negociación. Y también me parece respeto, entiendo que la presidenta guarda una postura pues de respeto por la negociación que se dio. Entiendo que en esos términos lo ve, entiendo que en otras reformas ha sido más férrea la posición también, ¿no? Como en materia del Poder Judicial, por ejemplo, y otras más. Pero bueno, lo deja, o sea, queda el 2030 y lo deja desde una perspectiva pues de que quien en 2027 lo haga se va a ver muy mal. No sé, creo que ahí pues va a haber algunas críticas diversas de las propias bases del morenismo y más, ¿no? Muy bien. Pato de Lucas. Mira, yo en primer lugar tengo que reconocer una congruencia, porque esta iniciativa, quien he visto que más la defiende es precisamente la presidenta de la República, que tiene un origen partidista distinto al mío y al que he estado en toda mi vida, ¿no? Es decir, primero en el PRI y luego en MC, ¿no? O sea, ella siempre ha sido de Morena y no sé si antes del PRD, o sea, nunca he estado yo afín a eso y por eso reconozco la congruencia. ¿Por qué te comento esto, Aaron? Porque cuando esta reforma, como comentaba Wendy ahorita, es propuesta, creo que incluso dentro de los paquetes de la reforma política del famoso Pacto por México, quien tendía a beneficiarse eran los partidos tradicionales, PAN, PRI, PRD. Hay que recordar que Morena se constituye como partido hasta el 2015. 14. Y quienes iban a ser, en todo caso, los principales beneficiarios de poder tener, bajo la justificación y la lógica jurídica que daba las bases para permitir la reelección, en México, la reelección consecutiva, hay que decirlo, ¿no? Porque hay dos tipos de reelecciones, la no consecutiva y la consecutiva. Pues iban a ser precisamente los personajes y los partidos que conformaban desde las cúpulas hasta las bases de sus institutos políticos. Irónicamente, en el 2015 empieza a correr, como lo explicaba Wendy, la ruta a la reforma, de tal suerte que los primeros en poderse reelegir de manera inmediata iban a ser todas aquellas autoridades electas, alcaldes, diputados locales y diputados federales, que habían sido apenas en el primer proceso electoral en el que iba a participar Morena. Es decir, si a ti te eligieron en el 15 y ganabas la elección, te ibas a poder reelegir en el 2018. Increíblemente en el 2018, y digo increíblemente porque en base a la lógica jurídica, no a lo que sucedió, pues absolutamente son contados los casos en los que alguien que representando a los partidos tradicionales para los que esta reforma iba a ser benéfica, entre comillas, se pudo reelegir. Y quien termina en todo caso, y ahí está la congruencia, sacando un mayor beneficio de esta posibilidad de reelección, son todas aquellas personas que en el 2018, postulados por Morena y por la coalición, pueden acceder por primera vez a una reforma. Y ahí tienes que los que fueron electos en el 18, que fue la mayoría de Morena, luego son reelectos en el 21 y algunos incluso están en el 24. Entonces, pues sí, qué congruencia, que si tú eres el mayor beneficiario de algo que no había nacido para beneficiarte, hoy seas la principal promotora de que se acabe. Esta reforma, también hay que decirlo, tiene un origen desde la etapa revolucionaria, cuando para evitar toda la historia post-revolución, incluso pues recordarás tú la famosa frase, si mal no recuerdo, de Francisco I. Madero, de sufragio efectivo, ¿sabes de quién era no reelección? Originalmente? ¿De quién? De Porfirio Díaz. Fíjate. O sea, se lo recordó, era como una ironía, pues, ¿no? Porque esa frase la dijo cuando pues ya se peleó con Benito Juárez y que él quería ser el... Acuérdate que Benito fue cabrón y también se religió. 14 años estuvo. Si es no lo se que muere, la historia quién no sabe platica, cuánto. pero bueno. Pero buen presidente, no empieces antijuarista, porque fue el mejor presidente. Con la ayuda de Lincoln y del imperio norteamericón, que es lo que no cuenta la historia. Ojalá ¿no? tuviéramos un presidente Lincoln como también Lincoln. fue un buen presidente, ¿Quién? ¿cómo no? Lincoln. Claro, pues, ojalá. El único yanqui que vale. Él y el del New Deal, ¿cómo se llama? El del New Deal. Trump dijo por allá una voz. No, para que veas que no estoy muy empapado de la historia norteamericana, pero bueno. Ay, después de la depresión. Sí, ¿quién 48, Delano, ¿quién sería? Franklin Roosevelt Delano, sí. Exactamente. Bueno, entonces concluyo. Sí tengo que reconocer esa parte de la presidenta
Y obviamente pues vuelven a surgir los intereses partidistas, porque si en el voto del Verde en el Senado no hubiera pasado esta reforma. Y ahí es donde aprovechan. Leía ahorita en la mañana, por cierto, a Fernández Noroña, que ahora lo veo más pegado a Morena que el propio Partido del Trabajo, y además es el presidente del Senado. Ya se afilió además a Morena. Ya se afilió. ¿Quién? Fíjate. Noroña. Ya claro, se fue. ya mostró Pues sí, su- pero luego ya se también afilió. es muy, él dice que es muy congruente, pero ahí anda abrazado de Yunes No, y bueno, de... pero lo que yo leí ahí de sus declaraciones era que la presión del Verde tenía que ver otra vez con una cuestión electoral, porque esta reforma tiene inminentes alcances electorales, es el origen, es todo, por una situación que el Verde tiene en San Luis Potosí, Sí, sin mal no recuerdo, donde Ricardo Gallardo se llama. quiere dejar a la esposa, en fin, Sí. esa era la justificación que daban. Que también me llamó la atención, y voy a la parte del nepotismo que también reconozco. Otra vez, La quien ley en todo también. caso puede ser más beneficiado por Pero todo hasta este el tipo de 2030 asuntos. entra Por en eso, vigor era lo que quería decir. entra en vigor, pues también son los que están ganando elecciones por representar a una marca fuerte, potente, con gran aceptación, que es Morena, y de la que se han colgado partidos que a lo mejor no tienen ni la intención de voto, ni tampoco la aceptación que sí tiene la marca de ese instituto político como tal. ¿Qué es lo que todavía Pero, reconozco más? Que ojalá sí se hubiera aplicado en el 27, que creo era la intención de la Sí, presidenta, claro. que le va a tocar por primera vez aplicarla en el último, o en la elección de su sucesión. Y aunque te la puedan justificar de muchas maneras, Aaron, yo creo que tiene sus pros y sus contras. Te insisto, ahorita quien se ha beneficiado más es, irónicamente, el partido en el gobierno, y es de donde están proponiendo que precisamente desaparezca esto. La justificación de que puedan crear carrera legislativa, de que no se esté improvisando, etcétera, creo que puede ser muy válida, pero a propósito del imperio yanqui, hasta los norteamericanos tienen límites en sus términos. Cuando promueven o incluso fomentan la reelección, no puede ser vitalicia. Así es. Y creo que en ese sentido, Acá tampoco, pues, ¿no? no, tampoco, pues, pero creo Sí, que en ese pero no, sentido o sea, puede cuatro tener son muchos, puede cuatro. tener sus pros, puede tener sus contras, aunque en la realidad, por esta irrupción que tiene Morena como tal, creo que sí, igual hubiera pasado con otros partidos. Los senadores no se pueden reelegir. No, los de 6 años no, ni el Sí. presidente de la República, son los únicos 2 cargos de Todos los elección. que sean de No, 3 pero años. los senadores sí se pueden reelegir. Claro. Sí, los senadores van por 2 también. Ya hay algunas, ¿Ah, sí? sí, por supuesto, que van por 12 años. O sea, que van Fíjate por su qué buena segundo pregunta, yo- sexenio. Ah, es cierto, pues Lili Telles ahí Sí, está. cierto, Lili pues sí, Telles, cierto. Y otras compañeras y compañeros Sí, un más. término nomás es para los Sí, senadores, sí, ¿verdad? sí, porque son Un 6 término, años. un Son término. 12 años. O sea, Los en total diputados son 12 3, años por todo. los diputados- menos el alcalde son los 2. alcaldes son Los 2. alcaldes, exacto, Entonces- que cumplen su sexenio. Pues hay que ver. Y El análisis aquí tiene que ser, ¿es un regreso o es un avance el volver a como estaba en el pasado? ¿O bajo qué argumentos podemos decir que no funcionó? Pues eso no nos corresponde a nosotros. Yo sí pienso que con límites es positivo. Y conste que ahorita te hago este comentario a sabiendas de que en muchos casos a la persona, independientemente de su trayectoria política, ciudadana, para bien o para mal, que arrope la marca Morena, en automático tenía ya una ventaja de competencia. Al menos hasta ahorita. No en todos los casos, pero sí en muchos, porque es una marca potente. Ya me imagino a Alejandra López Noriega, ¿no? A estar relinchando Yo- ahí de qué mal tino tuve de venir. O me imagino que quería, digo, si tiene, no sé cuánto, tiene como 50 y tantos años de ella, pero tiene como 60 ya desde que estaba Es que legislaba y concluyo mi ahorita participación, me imagino Aaron. que quería estar Es que ahí. la reforma no tiene dedicatoria para alguien, y si tuviera en todo caso, yo creo que a quien más perjudica, y esa es la parte Sí. de congruencia que reconozco, pues es a todas aquellas personas que están ahorita en el partido, que tienen una aspiración para competir por ese instituto político que es Morena, y que en automático, por la aceptación que tiene esa marca, tenían más ventajas o de reelegirse sí. o de poder ganar una elección. Pero yo sí. creo que también a veces se puede ganar, y al ganar pierdes otras cosas más valiosas. O sea, ¿a qué me refiero? Si vamos exclusivamente a la parte de la profesionalización de cuadros, yo creo que puede ser algo positivo.
Ya, es decir, que alguien se reelija, que tenga 6 años, no lo sé, porque va a acumular un cierto conocimiento, va a poder servir mejor, es decir, aparentemente, ¿no? Y se supone que también a la hora, pues realmente a la hora de legislar eso se va a notar, ¿no? A la hora de hacer las leyes, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo yo que sí, que en la praxis del sistema político, porque todavía, a ver, sí, han cambiado cosas, por supuesto que han cambiado cosas, por supuesto que Andrés Manuel me parece que se instauró cosas distintas en el sistema político y que Claudia pretende también hacer lo propio, pero muchas cosas persisten en el sistema político, muchos vicios siguen en el sistema político. Esta cosa de pensar que solo con la hegemonía de partidos o que eso es lo deseable, pues es Claro. una idea que sigue persistiendo y me parece que eso, pues entre otras cosas, afecta, por ejemplo, a las prácticas democráticas. Pero ¿a qué voy? De pronto también esto mismo hace que se conformen cotos de poder en torno a ciertos personajes. Entonces ya deja de importar el proyecto y lo que importa son más los personajes y cómo alrededor de esos personajes se aglutinan grupos, se aglutinan otras personas, dicen es que pues si yo me pego con él o con ella, pues ahí es donde yo voy a tener una cierta participación, mira, ya ve, fíjate, son los que están. Entonces me parece que la idea de fondo de Claudia es precisamente deshacer eso y me parece que es mucho mejor para el proyecto a un plazo más largo que ver en la inmediatez de estar aparentemente premiando gente porque básicamente haga su trabajo. La gente tiene que hacer su trabajo de por sí. Me refiero a quienes legislan y a quienes están en el poder ejecutivo y cobran también. para eso como funcionarios, Totalmente. ¿No? Entonces, creo que es un pensamiento de más largo plazo el que tiene Claudia al presentar la reforma y me parece que también tiene que ver con algunos análisis que estuvieron saliendo este fin de semana de algunas plumas, como por ejemplo Jorge Cepeda Patterson, que hace un análisis muy interesante sobre, por ejemplo, los 10 millones de afiliados y hace una crítica en torno a estos 10 millones de afiliados. Y decía, bueno, pues sí, los acuerdos, las negociaciones pueden ser importantes, pero sí, y él usaba una palabra muy fuerte, la palabra mercenarios, que en política también existen los mercenarios. Y decía, bueno, ¿y qué sentido? O sea, sí, haces una negociación, pero después, ¿qué sentido tiene si dejas que esos mercenarios sean quienes tomen el control del movimiento, quienes tomen el control del proyecto, quienes se hagan cargo de los gobiernos? Porque entonces pierdes más de lo que ganas. Y es un poco también lo que decía Sabina Berman el fin de semana. Entonces me parece que el pensamiento de Claudia es de más largo alcance y apostando pues más bien por un proyecto de país que por beneficios inmediatos, que por beneficios muy inmediatos para ciertos grupos, que al final a lo que van a llevar, si eso es lo que se convierte esto, pues a que esto pues se fragmente, se desmorone, se atomice. Sí, a eso me refería en parte, lo sintetizaste muy bien, Wendy, con la congruencia que se tiene que reconocer en esta propuesta que surge precisamente de la titular del Poder Ejecutivo, de la presidenta CONA, Claudia Sheinbaum. Y lo otro, Aaron, que creo que también tendrá que dar para más, precisamente por otro de los temas que traes ahí, que es las elecciones del Poder Judicial, aplicará también para quien sea electo en el Poder Judicial y bajo qué términos. Ahí tendrá que haber carrera judicial o no. ¿Cómo se definirán los criterios para la reelección de los jueces y magistrados respectivos que ya correrán la suerte de someterse al escrutinio público a través de las votaciones, como cualquier otro integrante de un ayuntamiento, de las cámaras de diputados o de senadores o de los congresos locales, ¿no? Entonces, eso también hay que ver si ahí aplicará particularmente la cuestión de la reelección. ¿Se requiere una carrera de Poder Judicial por elección? ¿O qué rol jugará la judicatura, etcétera? No, pero a fin de cuentas se tendrá que discutir eso, claro, porque esta reforma y las implicaciones de fondo que tienen en lo que significa la reelección inmediata, tendrá que aplicar también para el Poder Judicial, no nomás para el legislativo y el ejecutivo. No, mira, lo del judicial a mí me parece que la última votación para eso va a ser el 2030. A ver, ¿cuándo llegan al 100%? El 27 de todos los cargos de renovarlos. Según yo en el 27. Bueno, yo creo que esa va a ser la última elección. Es insostenible ese modelo de votar por tanta gente. Fíjate, estaba escuchando que para un adulto mayor le va a llevar más o menos como unos 15 minutos en votar, y para alguien joven 6 minutos, alrededor de 6 minutos, ¿no? O sea, estamos hablando de cuánto vas a durar en la cola. Todo eso
en la claro. fila, todo eso. De la va a ser, logística, básicamente. Pues. sí, va a incentivar ¿cómo se llama? Al abstencionismo. Al abstencionismo. De por sí se espera que va a ser baja la votación, porque en realidad no todos se interesan por votar por juez, no conocen, pues, ¿no? Además. Pero a mí lo que me parece que fue una estrategia de López Obrador, teniendo las películas completas de lo que ha pasado, por ejemplo, en Sudamérica, ahí está muy, muy claro el caso de Brasil, ¿no? Como le implementan un impeachment a Dilma Rousseff, o sea, todo ese movimiento de izquierda que viene con Lula y que le sigue Dilma Rousseff, pues el ataque a Dilma Rousseff fue por medio del Poder Judicial y el mediático, ¿no? Eso desde batalló siempre, desde Lula batalló con eso. El Poder Judicial y el mediático, aquí en Brasil, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, están relacionados con las élites. O sea, los dueños de los medios de comunicación, pues son los que tienen lana, ¿no? Son los, y los que están en el Poder Judicial, pues tienen ese contubernio con siempre las élites, ¿no? Y eso se ve donde sea, en cualquier parte del mundo. A mí me parece que lo que López Obrador hace para desenmarañar todo esto, terminar de arrancar todo porque, a ver, ¿quién hizo un cambio pues trascendental hasta ese momento, el más así profundo, fue Ernesto Zedillo, ¿no? Que de 23 miembros de la Corte, de la Suprema Corte, los deja en 11, ¿no? Y puso, bueno, ¿qué tenía que hacer? ¿Por qué? Porque la mayoría era salinista, pues, ¿no? Pero queda toda la demás estructura, jueces, magistrados. Entonces creo que fue una manera de cómo va a erradicar por completo todo el sistema judicial, toda la podredumbre que había ahí. Y no hablo de que va a ser mejor eso ya lo veremos, claro. Ya lo veremos. Simplemente se está sustituyendo por, pues, seguramente la mayoría de ahí van a ser afines a la 4T. Eso digo, tendría que ser uno muy ingenuo para pensar lo contrario. Entonces, creo que el modelo ese se va a sostener hasta el 2027, cuando se vote. Ya después de ahí es insostenible. Pues creo que lo que viene precisamente es un buen ejercicio, para, digamos, es el arranque y luego probar que es funcional esta renovación en el Poder Judicial. Ese es Pero como tú ves, o sea, la gente yendo entusiasmada a votar, va a haber muy poca votación siempre por juez, o sea, tienes que votar. Aquí vamos a votar como por 130 nombres, o sea. En lo local. Sí, pues ¿de dónde te va a dar tiempo de analizar a todo? O sea, es imposible, o sea, no. Bueno, y ya platicaremos Oye, eso súmale, para el 2027, 30, para eso súmale, ya se acaban las elecciones de jueces, a eso porque súmale, el pueblo ya no quiere votar, o no sé. No, sí. A eso súmale que a eso súmale que en lo local no estoy seguro si el antepenúltimo o el penúltimo estado, pero ya andamos en el lugar 30 o 31 ¿de qué? De participación electoral. Fíjate. En el último proceso y en el antepenúltimo y en el penúltimo también proceso. Los dos últimos procesos, en el 2021 fuimos el lugar, no me acuerdo si 29 o 30, y ahora somos el 30 o el 31. Subió, ¿no? Del 21 al 24. Subió la participación, creció. Pero proporcionalmente también subió en otros estados, entonces nosotros bajamos un escalón. Fíjate, y a mí me parece que va a ser peor las intermedias, ahora que el gobernador se le ocurrió la concurrencia con la presidencial, porque, a ver, si tienes, o sea, es alta cuando votas por presidente, ¿no? Sí. Sube, pues es más alta que la intermedia. Sí, ahora la intermedia, sin tener a un candidato a gobernador, sino más vas a votar diputados por locales y presidentes municipales. Y diputados federales, ¿no? O sea, puta, pues va con más razón, ¿no? Va a bajar. A mí me parece, y todavía no, ayer platicaba precisamente con Daniel Rivera, no acabo de entender, no sé por dónde va, por el fondo, sí, de por qué el gobernador, hay quienes dicen, bueno, pues como son 3 años, así va a tener mayor control de quien venga. Pero ¿por qué? Pues nomás hace lo mismo. Sí, pues exacto. Mira, en la pero parte así como más, el argumento, vamos a decir, más inmediato, porque ha sucedido en otros estados, pues es el empate del calendario.
porque sí lo han ¿Y en para otros qué? estados, pues el argumento Pero si que... te vas a seguir teniendo elecciones. Pero digamos, empatarlo, que corra al mismo tiempo, ese era como parte de los argumentos que se daban. No, ya sé ustedes que han saben dado bien que esos se ha hecho en argumentos, otras pero entidades. ese argumento es totalmente falaz. ¿Por qué? Porque sigues teniendo, a fuerza tienes que tener elecciones intermedias, Para el los Congreso. municipales, los congresos. Entonces, le quitas la figura del candidato gobernador, pierde interés, ¿no? Y luego mandas acá el candidato gobernador, ya no va a tener el rol protagónico, va a pasar al segundo término, porque el Viene rol el presidente de la protagónico República. lo tienen los candidatos y candidatas a la presidencia del país. A mí Bueno, me parece un reto en sí mismo una gobernatura de 3 años. O sea, a uy, la luego par esa de es todos otra, estos ¿no? elementos, ¿Qué vas a hacer en un 3 reto en años? sí mismo, pues sí, me parece una Sentarte nomás a gobernatura que de 3 trin, años. trin, trin, suena en la caja de por sí las cajas registradoras, ¿no? Van a andar más desesperados porque van a tener 3 años. ¿no? Oye, ya lo noto más crítico, Sí. el sistema. ¿Eh? Ya lo noto más crítico Ay, el la verdad. sistema. Acuérdate que, Todos los programas, desde que lo acuérdate conozco que es me dice sin eso. tapujos Ni ni mordaz, mordazas. ni- O sea, Desde que lo conozco me dice eso. Entonces, ¿cuándo ya voy a terminar de, No, de te dejar noto de, convencerte. no, Te desde noto más que autocrítico. Antes era así, ¿Qué? no nada, todo en contra. Ahora ya más apertura, más seriedad en el todo en análisis, al contra? momento de hacer autocrítica. autocrítico, ni que yo estuviera gobernando, cabrón. Yo que me voy a autocriticar. Te felicito, Pero Alexis, bueno. creo que has hecho tu trabajo. Ya. no, Gua- Lo has persuadido ¿Te han bien. derechizado acaso? Lo has persuadido bien. Cuando me veas hablar de los valores tradicionales, valores tradicionales. Small Town Values by Bueno. Alexis. Bueno, a mí nomás me gustaría Sí. agregar lo de, me parece que a mí sí me gustaba que para presidentes municipales pudieran reelegirse 3 años, porque para ciudades, sobre todo medianas como esta Hermosillo, hacia arriba, 3 años son muy poquitos, ¿no? Y bueno, y si la estaba regando el presidente, entonces está, pues bueno, para eso está la votación. Ese era ¿no? parte de los argumentos Así también es. cuando se hablaba a favor. A la, exacto, a la como el mejor de incentivo. cierta población hacia Para arriba, arriba. que se sostuviera Bueno, la reelección. Anteriormente incluso, no sé si te tocó, Wendy, las campañas incluso iban en proporción del número de habitantes, es decir, en todos los municipios menores de 100,000 habitantes, era el primer parámetro, duraban 20 días. En los menores de 15,000 duraban, no sé, te estoy inventando, ¿no? Pero iban proporcionalmente Siempre el número de inventas, habitantes, no ¿no? te preocupes. Eh, Ya respeto argumentos. Ándale. Dale una palmadita por mí, Wendy, para que se aliviane. Esta gente. Ándale. Entonces, y luego ahora te duran, por ejemplo, los mismos 50 días o 45. Para todos. 45 días para Por todos. ejemplo, Cucurpe. no porque sea menos importante un Cucurpe que un Sí, Hermosillo, no por se ejemplo, importa. ¿no? O sea, Tras tema con Cucurpe, déjalos Eh. en paz. Saludos a Cucurpe. Babiácora, pues, no sé, Porque está muy chico el pueblo. Digo, no lo desprecio, Babiácora. pero sí, obviamente, Pato, de todas maneras, tiene Pero tú menor no relevancia en necesitas- cuanto por la población. y en el un municipio de presupuesto 1,000,000 de más corto. habitantes comparado con uno de 240, o el listado nominal es de 400 en uno y en el otro de O sea, ahorita todo está 500,000. parejo para todos. Son parejos para todos los Sí, municipios. son en calendarios mucho. parejos. Creo que parte del tema sería que eventualmente sí se pudiese a lo mejor revisar algunos temas. O algunas, vamos a decir, estos cambios que se están comentando, o esto de si se pudieran reelegir las alcaldías o ciertas alcaldías, creo que se pudiera discutir. Insisto que creo que de fondo está pues las formas de un sistema político que sigue teniendo muchos vicios. Entonces me parece que ahí es donde dice la presidenta hay que quitarlos. Y sí, pues por un tema de negociaciones o lo que sea, pues pasan a 2030. Bueno, pues vamos entonces al siguiente tema.